Imagina abrir un libro que muchos pasan de largo, Levítico, un libro lleno de normas, sacrificios y rituales, tan denso que a veces parece un muro imposible de escalar. Pero detrás de esas páginas que parecen frías y distantes, late una verdad olvidada, el anhelo humano de acercarse a lo divino. Tal vez pienses que es un texto demasiado antiguo, que sus rituales quedaron enterrados en la arena del tiempo, pero lo cierto es que entre sus líneas se esconde una chispa que sigue ardiendo, la búsqueda de sentido, de orden, de justicia. Levítico no habla solo de rituales, sino de orden, de justicia y de una búsqueda constante de lo sagrado en medio de lo cotidiano. Hoy, cuando el ruido del mundo nos dispersa, este libro nos recuerda que lo espiritual no se vive en templos lejanos, sino en la vida diaria. Aquí, juntos, vamos a descubrirlo. Levítico no nació en templos de mármol ni en bibliotecas de sabios, sino en el silencio áspero del desierto. El pueblo de Israel había salido de Egipto con prisas, cargando recuerdos de esclavitud y promesas de libertad. Eran un pueblo en transición, libres pero todavía sin rumbo, numerosos pero sin identidad clara. En ese contexto aparece Levítico, un manual de vida. Era mucho más que una lista de prohibiciones. Era un mapa que buscaba responder a una pregunta fundamental. ¿Cómo puede un pueblo ordinario habitar en cercanía con lo sagrado? Sus páginas recogen instrucciones sobre sacrificios, alimentos, pureza, fiestas, descanso y justicia. Desde lo más íntimo, qué comer, cómo sanar, cómo relacionarse en familia, hasta lo más trascendente, cómo presentarse ante lo divino sin perderse en la irreverencia o el miedo. Piensa en esto. Acababan de dejar atrás a los dioses de Egipto, con templos monumentales y rituales poderosos. Ahora tenían que aprender a construir una fe propia, distinta, que no dependiera del látigo del faraón, sino de un pacto de confianza. Levítico fue ese puente entre la memoria de la esclavitud y la promesa de una nueva tierra. Hoy, cuando leemos estas páginas, sentimos distancia, pero si miramos con atención, descubrimos que detrás de cada norma había un propósito: enseñar que la vida entera podía volverse sagrada. Comer, trabajar, descansar, incluso guardar silencio, todo podía ser un acto de comunión. Esa es la invitación escondida en Levítico: mirar la rutina con otros ojos, descubrir que lo cotidiano también puede ser un espacio de encuentro con lo divino. En Levítico no hay héroes que blandan espadas ni profetas que desafíen reyes. El verdadero protagonista es un rol, una figura silenciosa y solemne: el sacerdote. Imagina a un hombre vestido con lino blanco, con un pectoral incrustado de piedras brillantes, entrando al tabernáculo en medio del silencio del campamento. Su tarea no era mandar ejércitos ni escribir poemas, sino algo aún más delicado: ser puente entre lo humano y lo divino. El sacerdote ofrecía sacrificios, interpretaba la pureza y enseñaba la ley. Cada gesto suyo tenía un peso inmenso. Una equivocación no era un simple error administrativo, podía costar vidas. Cargar sobre los hombros la responsabilidad espiritual de todo un pueblo requería más que rituales, requería disciplina, entrega y una vida de servicio. Los sacrificios que presentaba no eran meros trámites, representaban un lenguaje simbólico: la sangre como signo de vida, el fuego como purificación, el humo como plegaria que ascendía al cielo. En cada ofrenda había un recordatorio. Lo sagrado estaba siempre entretejido con lo cotidiano. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era la manera de acceder a la voz de Dios. El pueblo dependía de él para acercarse al tabernáculo, para expiar sus faltas y para mantener viva la relación con lo divino. Sin el sacerdote no había acceso, era el intermediario indispensable. Pero el Nuevo Testamento propone un giro radical. Con Jesucristo se abre la posibilidad de una relación directa. Ya no hace falta un mediador humano que cargue con nuestros sacrificios, porque, según la fe cristiana, Cristo mismo se convierte en el sacerdote eterno y en la ofrenda perfecta. A través de él, cualquiera puede acercarse a Dios sin temor, sin protocolos antiguos o sin barreras de lino o piedra. Esta transición nos muestra que la búsqueda espiritual no es estática, sino un viaje.
Levítico nos enseña la importancia del orden y la disciplina. El Nuevo Testamento nos recuerda que la comunión plena con lo divino está disponible de manera inmediata, sin intermediarios humanos. Y entre ambos testamentos, la pregunta sigue latiendo: ¿cómo podemos vivir hoy lo sagrado en nuestra propia vida diaria? En medio de leyes sobre sacrificios, pureza y rituales, surge un destello inesperado. Una frase que brilla como diamante en la arena: ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Este versículo rompe esquemas. No habla de templos, ni de altares, ni de sacrificios. Habla de relaciones humanas. Y nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se mide en rituales perfectos, sino en el trato cotidiano con el otro. Lo fascinante es su contexto. Este mandato aparece junto a instrucciones prácticas: no oprimir al extranjero, no engañar en el comercio, no guardar rencor. Amar al prójimo no era un concepto abstracto, sino actos concretos de justicia y compasión. Era dejar parte de la cosecha para los pobres, ser honesto en las medidas, levantar la mano del caído. Siglos después, Jesús retomaría estas palabras y las colocaría en el centro de su enseñanza. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, respondió con dos: amar a Dios y amar al prójimo. Todo lo demás, dijo, dependía de eso. En otras palabras, Levítico ya había sembrado la semilla del amor como fundamento de la fe. Este versículo nos interpela hoy con la misma fuerza, porque seguimos necesitando recordar que la espiritualidad vacía de compasión se convierte en ritual muerto. Amar al prójimo es lo que da sentido a todo lo demás. Y aquí aparece la conexión con lo que veremos en el siguiente clip: cómo estas palabras, escritas hace más de 3000 años, pueden aplicarse en nuestra vida actual, en medio del ruido, las prisas y las tensiones de nuestro tiempo. El mandamiento de Levítico 19:18 no quedó atrapado en pergaminos antiguos. Tiene carne y hueso hoy, en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestras pantallas. Amar al prójimo como a uno mismo suena sencillo, pero es una revolución, porque no habla de un amor romántico ni pasajero, sino de un amor práctico: tratar al otro con la misma dignidad con la que quisiéramos ser tratados. En la oficina, puede significar dar crédito a quien lo merece en lugar de apropiarse del mérito. En la familia, escuchar antes de responder con dureza. En la vida digital, no usar el anonimato como máscara para herir. En la sociedad, defender al vulnerable aunque no obtengamos nada a cambio. Levítico nos recuerda que lo espiritual no se mide solo en ritos o creencias, sino en gestos cotidianos. Cada acto de justicia, cada palabra de aliento, cada elección honesta es una ofrenda. Hoy ya no presentamos sacrificios en altares de bronce, pero seguimos sacrificando tiempo, energía, atención. La pregunta es: ¿en qué los estamos invirtiendo? Y aquí la enseñanza se vuelve luminosa. Amar al prójimo es la forma más concreta de acercarnos a lo divino. Jesús lo reafirmó siglos después, mostrando que este mandamiento era, en realidad, la columna vertebral de toda la fe. El reto está en lo simple: transformar lo ordinario en sagrado. Cocinar para tu familia con gratitud. Cumplir tu trabajo con integridad. Ser paciente en medio del caos. Son pequeñas semillas que, con el tiempo, se convierten en árboles de vida. En próximos videos exploraremos cómo otros libros olvidados, a veces ignorados por su dureza o su complejidad, esconden claves igual de poderosas para iluminar nuestro presente. Hay libros que parecen silenciosos, pero cuando los abrimos nos hablan con fuerza inesperada. Levítico es uno de ellos. Y este canal quiere seguir escuchando esas voces antiguas que todavía resuenan en nuestra vida diaria. Si algo en estas palabras tocó tu corazón, aquí tienes una invitación. Recorre los videos anteriores y los que están por venir, y descubre historias que quizá nunca habías mirado así. Suscríbete y activa la campanita porque lo que viene será aún más revelador. Comparte este video con alguien que necesite recordar que lo sagrado está más cerca de lo que piensa. Y déjame en los comentarios qué libro te gustaría explorar juntos en el futuro. Porque la Biblia no es un libro muerto, es un río que sigue corriendo, un manantial inagotable que nunca se seca. Y este espacio es la orilla donde juntos podemos detenernos,
beber de sus aguas y prepararnos para los cauces que todavía esperan más adelante.